eliges un buen lugar, y si tú eliges un lugar estable, un lugar bueno, por nada, por nada, así que vengan temblores, terremotos, así que vengan eh, aluviones, esa roca va a ser la base para tu desarrollo. En la La Biblia roca encontramos, representa a Jesús en la Biblia, profesor, por más así que es, excelente, la roca representa la palabra, pues, ¿no? Pero si es nosotros Dios. lo llevamos a nuestra actualidad, lo tomamos de repente desde otro enfoque. ¿Y qué cosa es una roca? Una roca es sólida, una roca es Se, fuerte, man- Se mantiene firme. se mantiene firme, ¿no? Y si tú todo lo que levantes sobre una roca, si la base está firme, obviamente que lo que tú has levantado también va a estar firme, ¿verdad? Entonces, y si lo llevamos a tu educación, se lo llevamos a tu educación, si tú te preparas bien, si tú tienes esa base que necesitabas, si tú investigas, si tú estás de manera constante, eso va a ser tu roca. Eso es tu roca. Eso es tu base. Eso es tu firmeza. Si lo llevamos en el aspecto de la vida familiar, si tú haces elecciones, si tú estás bien, tú siembras, eso es tu base. Yo tuve un sueño, hará una semana atrás, un sueño extraordinario. Nunca había soñado así, había soñado que me había ido a un cielo, al cielo, ¿no? Es increíble. Y que en el cielo era como un lago y que en ese lago había una persona barbona, ¿no? Hace más que yo, ¿no? Barbona, así, barbas blancas. Y me decía, ¿no? Siembra, me decía, siembra. Siembra, me decía, así, ¿eh? Siembra, siembra más, siembra, siembra. Entonces, y Tienes me que enseñar desperté a con compartir. ese, entonces me desperté y dije, pues tengo que sembrar, ¿no? Siembra. Y el hecho de hacerlos ver de repente este lema, también lo estoy sembrando en ustedes, ¿no? Decirle que construyan sobre una roca, ¿no? Todo lo que hagan, hágalo en algo estable, algo duro. Construyan su carrera sobre bases firmes, ¿no? Construyan su familia sobre personas firmes. Eh, Construyan su empresa o construyan su casa sobre algo firme. No se Mejor dejen dicho, engañar. profe, Sí, lo escucho, lo escucho. lo que tú das a entender es, mejor dicho, ante cualquier cosa siempre tiene que estar Dios por delante. Ante si tú abres una empresa siempre tienes que estar Dios por delante porque Dios es la base de cualquier otra cosa que podemos hacer en la vida. Efectivamente, Dios es tu roca, ¿no? Dios es tu base. Las parejas que no están alineadas con Dios siempre van a tener problemas, porque Dios es la fuente de toda energía. Yo la vez pasada le comento también, a veces nosotros pagamos, ¿no? Yo pago mi departamento, pago otros, y a veces me quedo sin recursos porque yo soy el que provee mi casa, ¿no? Entonces, decía, Dios, tú vas a proveerme, ¿no? Provéeme. Eh, Tengo mucha fe en ti. Y ese día salgo, obviamente me movilizo, y obviamente la billetera estaba con pocos billetes y regresó llena, ¿no? Llena. Pero para eso también hay que movilizarnos, hay que trabajar, hay que buscarla, ¿no? Hay que ir por acá, y, pero siempre con fe, siempre con fe, siempre sobre esa roca que es Dios, que es la palabra, que es también que es nuestra formación, nuestros valores, nuestras creencias. Bien, chicos, eso quería compartirlo con ustedes. Eh, Ahora pasamos a nuestro tema, nos vamos a nuestra ficha de trabajo, ¿ya? Nuestra ficha de trabajo es un tema interesante, es un tema también triste, porque habla sobre lo que el Perú no ha podido salir aún. El Perú no ha podido salir
de una condición. Lo digo así, condición, de una condición. ¿Cuál es esa condición? La condición social. La condición social que no ha podido salir el Perú es la pobreza, mis estimados estudiantes. La pobreza. Y la corrupción también, profesor. Efectivamente, la corrupción será otro tema que vamos a considerar, pero la pobreza es algo que aún cala hondo en nuestros ciudadanos. Mira, en el Perú son pobres aproximadamente 18 millones de peruanos. Son pobres y extremos pobres. ¿Qué significa que más de la mitad de los peruanos sean pobres? Significa de que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, no tienen vivienda, no tienen alimento, no tienen vestido. Tú te vas al interior del Perú y sin ir tan lejos, acá nomás, vas a encontrar personas que andan con la ropa parchada, con los zapatos parchados, muchas veces no tienen zapatos, ¿no? El vestido. Su casa es una choza. Eh, eh, con respecto a lo que es la educación, no son educados, son analfabetos y tenemos todavía como 4 millones de peruanos analfabetos en pleno siglo XXI, producto de la pobreza. Entonces la pobreza arrastra todas esas condiciones. La pobreza va a arrastrar mala educación, la pobreza va a arrastrar la insatisfacción de las necesidades básicas, como es vestido, alimento, vivienda. La pobreza va a arrastrar luego condiciones inhumanas, ¿no? Por ejemplo, la trata de personas. ¿Por qué una niña se tiene que ir con un adulto a lugares que ni siquiera conoce por engaños? ¿Qué hace la niña? Sale a buscar qué cosa? Tra, Trabajo. trabajo. Busca trabajo. Y en esa búsqueda de trabajo se encuentra pues con personas o instituciones, con organizaciones que dicen, doy trabajo con buena remuneración, pero tienes que ir a Lima, tienes que ir a Bolivia, tienes que ir a Chile, tienes que ir a Colombia, pero ahí está. Y la niña en búsqueda de mejores condiciones de vida, obviamente va a entrar a lo que son las famosas Explotación. explotación, ¿no? O trata de personas. Eh, entonces, esa es la pobreza. La pobreza trae consigo incluso divorcios, la pobreza trae consigo separación, ¿no? Abandono. Los padres van a abandonar a sus hijos. También trae la pobreza. Si hubiese condiciones, no lo dejan, pues, ¿no? Pero te das cuenta que es una boca que tienes que alimentar, te das cuenta que hay alguien más que tienes que educar y muchas veces no son tan fuertes, ¿no? Entonces deciden por optar dejar la familia y salvaguardar sus intereses personales. Entonces es una situación, mis estimados estudiantes, que el Perú no es ajeno, pero si nosotros observamos el caso, este caso de esta niña, de la niña Lee, que era una niña que ha sido entregada a las tratas, a estas organizaciones de trata de personas por su propia madre, por su propia madre. Entonces, ¿de dónde es esta niña? Esta niña es de Tailandia y obviamente vamos a hacer un viaje hasta este país para conocer a esta situación, ¿no? Ustedes van a leer con tranquilidad y luego van a responder esas preguntas, ¿ya? Eh, de igual manera, cuando nosotros ingresamos acá en este cuadro, vamos a hacer un análisis, ¿no? Sobre esta condición. No, esta condición es de la niña Lee como ejemplo, pero nosotros observamos y vivimos en el Perú. En el Perú se da esta trata de personas. Vamos a ver, antes de continuar, un video. Eh, a ver, vamos a ver. A ver, el video está relacionado con la trata de personas
en este caso, en Bolivia. Bolivia, por ejemplo, es un país parecido al Perú, ¿no? Y luego vamos a observar también la situación del caso peruano. ¿Qué ocurre en estos momentos en Bolivia? Bolivia es uno de los países, a comparación de Tailandia, a comparación de los países subdesarrollados de Asia, a comparación de Filipinas, que es también, también es una situación relacionada con la trata de personas. A ver, un momento, vamos a dejar de compartir esa parte. Ya, vamos a compartir el sonido. Un momentito, por favor. Coménteme si observan el video. Sí, profesor. Listo. Muy bien, entonces vamos a ir escuchando. La trata de personas en Bolivia se ha incrementado en casi un 50% en el último año, según un reciente informe. Sin embargo, la gran mayoría de estos delitos quedan impunes. ¿Por qué? Bricio Segovia ha viajado a La Paz para averiguarlo de primera mano. Con fronteras compartidas con 5 naciones, Bolivia es país de origen, tránsito y destino para las víctimas de la trata de personas. Se ha convertido en un lugar clave para este negocio, que en Latinoamérica mueve incluso más dinero que el narcotráfico. Y habían pagado por la virginidad de mi hija varias personas, varios hombres, y eran extranjeros. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que apropiar de vidas ajenas para hacer negocios? Estos maleantes, ¿acaso no creen en Dios? Son las palabras de desesperación de una madre víctima de trata. A los 15 años su hija fue reclutada por una mujer que le ofreció trabajar cuidando niños. Pero ese era solo el gancho. La joven acabó vendiendo su cuerpo a hombres que llegaban a Bolivia en busca de sexo con una menor. Consiguió escapar antes de que la sacaran del país, pero en los 4 meses que duró su calvario, un cliente la dejó embarazada. Sus captores le practicaron un aborto que casi la llevó a la muerte. De eso hace 8 años. 8 años en los que su madre, de escasos recursos económicos, no ha dejado de luchar para ver a la responsable entre rejas. He puesto mi riñón en venta con 20,000 para que haya un abogado honesto. Quiero verla en la cárcel. Así dejaría de sangrar estas heridas que tenemos mi familia. Esta madre nos habla de manera anónima porque está amenazada de muerte por la organización que captó a su hija. Dice que ha visto a casi una decena de investigadores llevar su caso. 3 de ellos fueron asesinados en el intento de descubrir a la jefa de este clan, al parecer de gran poder en Bolivia. Al nivel de la investigación y del trabajo judicial, la ineficacia todavía es casi total. Y también está inmerso en ese problema de la corrupción, porque eso es un tipo de delito que conlleva mucho dinero y que engaña también a través de la corrupción operadores de justicia y, por supuesto, la policía también del país. Entre 2 y 3 personas desaparecen a diario aquí en La Paz, en Bolivia. Del total de denuncias que se realizan al año, alrededor del 3% son víctimas de trata. Las cifras en Bolivia son alarmantes. Según la policía del país, solo en el último año las víctimas de trata se elevaron a 319, 100 personas más que en 2011. Ha sido el número más alto registrado en los últimos 5 años. Desde la Fiscalía del país explican así el aumento de estos casos. Está avanzando porque saben que estamos impedidos tecnológicamente de una investigación con buenos resultados. Reconocen las carencias, pero cuando preguntamos por la duración media de un caso de trata, se acaban las respuestas. ¿Cuánto tiempo puede demorarse el proceso entonces? Mucho tiempo. No quiero decir cuánto tiempo porque por ahí no sale bien el video. Y es que ya hace 6 años que en Bolivia se aprobó la ley contra la trata y se han resuelto menos de un 1% de los casos. Y mientras la corrupción y la ineficiencia consume el sistema, las víctimas de la trata se sienten desamparadas y cada vez con menos esperanza. Yo no tengo esperanza en mis autoridades porque son corruptas. Yo solo espero que Dios baje y los aplaste como gusanos por cada lágrima que hacen derramar a las víctimas.
Bricio Segovia, RT, La Paz, Bolivia. Bastante triste, pero es lo que ocurre en el Perú, como también en Sudamérica, en el mundo, mis estimados estudiantes. Es algo que tenemos que sobrellevar, es la realidad, es lo que pasa. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace unos 6 meses, cuando un jovencito se escapó de un camión donde algunos venezolanos llevaban a Bolivia, ¿no? Y obviamente se sabe que las señoritas que son desaparecidas en el caso del Perú también se van a Bolivia. Es una organización altamente poderosa y que eso también nos tiene que poner a nosotros, ¿no? A la, a- como reflexión, ¿no? Para poder seguir avanzando, seguir preparándonos para ser buenos profesionales, para poder prepararnos, valga la redundancia, y en un futuro de repente poner nuestro granito de arena, de que esto no vuelva a pasar, no vuelva a ocurrir. Chicos, muy bien, entonces vamos a ir de nuevo con nuestra ficha de trabajo. Entonces ahí hemos observado algo muy triste, muy penoso, y efectivamente, si vamos en el mundo, encontramos pues a Tailandia como un país donde tener hijas mujeres es muy vulnerable, por la misma pobreza, la misma corrupción. Eh, eh, por ejemplo, más al costadito eh, de Tailandia está otro país, ¿ya? ¿Cuál es el nombre? A ver, de este país, un ratito acá lo tenemos. Un momentito para regresar hacia arriba. Ahí está, Birmania, ¿no? Birmania, que está al costado de Tailandia, es un país también donde, y obviamente en Filipinas, es considerado con la mayor explotación hacia la mujer, ¿no? Con la mayor explotación del mundo de trata de personas. Te vas a Tailandia, te vas a Birmania, te vas a Filipinas, y obviamente su ingreso per cápita por concepto de turismo es ampliamente, ¿no? Porque van casi todas las personas del mundo van para estar con niñas ahí, porque está permitido por sus leyes incluso, ¿no? Eh, la India también, ¿no? En las Filipinas y Birmania, por ejemplo, eh, hay una situación extrema con respecto a lo que es la trata de personas de niñas de 8, 9, 10, 11, 12 años y prácticamente está permitido por la ley. Eh, es una situación muy triste y obviamente que he entrado al caso del por qué debería abolirse esta situación, ¿no? Entonces la pregunta también es, ¿no? ¿Por qué una niña busca trabajo? ¿Por qué una niña busca trabajo si es menor de edad, ¿no? Entonces la respuesta obviamente es porque las familias son pobres, ¿no? Entonces la otra interrogante es, ¿pero por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe la pobreza? La respuesta es que la riqueza no está siendo bien distribuida, ¿no? Y justamente su compañero ha sido claro al mencionar que existe corrupción. Y obviamente que un gran porcentaje de la riqueza de un país se va a la corrupción. ¿Y quiénes son estas personas? Son pues, obviamente las autoridades, ¿no? Son personas que han dado los fondos o las arcas del Estado. Y como consecuencia, obviamente pues tenemos países pobres y gente pobre. En el caso del Perú, le comenté, son más de 18 millones de personas que son pobres, ¿no? Y que viven con menos de un sueldo mínimo mensual. Existen lugares que, por ejemplo, la región andina, que ni siquiera les en casa tienen para la sal, no tienen ni siquiera para la sal. Hoy en día, con los programas juntos ha ayudado a mitigar esta situación, pero no es suficiente, ¿sí?
Eh, tenemos algunas preguntas, por ejemplo, que dice, si estos problemas se da a nivel global, sí, se da a nivel mundial. Obviamente que los países desarrollados y estas grandes organizaciones no se meten con los países desarrollados porque aún se puede vivir con tranquilidad. Por ejemplo, Alemania, ¿no? Todavía se puede vivir bien. Los Países Bajos, Francia, eh, se puede vivir. Irlanda se puede vivir bien. Noruega aún se puede vivir bien porque las condiciones económicas sí efectivamente pueden satisfacer sus necesidades y sus leyes son bastante estrictas para esta condición. Rusia ha cambiado. Hasta hace 15 años atrás era bastante vulnerable para la trata de personas. Hoy en día Rusia ha mejorado en esta situación. Bien, entonces, a ver, su audio, por favor. Vamos a contextualizar, dice. Paso 1, contextualizamos dónde se encuentra Tailandia, Birmania. Entonces vamos a encontrar que está en esta parte de acá, ¿no? En esta parte de por acá. Por acá está Tailandia, está Birmania, Filipinas está por acá, todos ellos pertenecientes hacia el Asia Oriental. ¿Ves la mayor vulneración que puede tener una mujer y sobre todo si es niña, ¿no? Producto de la pobreza y también producto de que las autoridades no están tomando a bien. Bolivia es otro caso, como lo hemos visto, ¿no? Bolivia, Perú, Colombia, específicamente en los países de Sudamérica, es otro caso, ¿no? Por ejemplo, también México, ¿no? México es un lugar clave para la trata de personas también. Le preguntaba si ustedes habían visto el caso de Nadia, y es un video que lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Y de repente ustedes pueden navegar. Vamos a ir acá a YouTube un ratito para ver si se encuentra, ¿ya? Vamos a ver ahí. Trata de personas, Nadia, vamos a ver. Un momentito, está cargando. Trata de blancas. Película. Ahí vamos a ver un momento. Tech can be an unwelcoming space. Esto es una película completa de Nadia. Ahí está, ¿ve? Ustedes, cuando gusten. Esta película trata del tráfico humano y contiene escenas intensas que quedan al criterio del televidente. Cuando ustedes tengan tiempo, es bastante fuerte, pero nos hace ver de que efectivamente podemos reflexionar. Esta película trata del tráfico humano y contiene escenas intensas que quedan al criterio del televidente. ¿Ves? Entonces, cuando gusten observen este video, es un video bastante intenso, te explica cómo se da el tráfico humano en el mundo, sobre todo trata de blancas, la pornografía, ¿sí? Muy bien, regresamos a nuestro tema. Entonces acá hemos contextualizado, nos hemos ido a un espacio geográfico. Obviamente que los países que tienen estos problemas de la pobreza extrema viven específicamente de los recursos naturales, ¿no? Su explotación es más recursos naturales. Y la explotación de los recursos naturales va a hacer que estos países dependan de países más desarrollados. Por ejemplo, a estos países se los denomina países tercermundistas. Y los países tercermundistas van a vivir de sus recursos naturales, nada más. No van a tener tecnología, no van a tener industria, no van a poder transformar sus recursos. Razón por el cual, obviamente, como van a generar poco por la venta de sus recursos, van a traer como consecuencia pobreza. Y aparte de ello está pues
la corrupción, la malversación, va a estar la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Ese es otro también, otro problema que luego vamos a verlo, ¿no? Pero forma parte también de la pobreza, mis estimados estudiantes. Entonces ahí también observamos a Birmania, que es un país igual, que vive sus recursos naturales, que tiene bastante corrupción, que eso, tener hijas mujeres es incluso pecado para estos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ofertan a sus hijas, ¿no? Filipinas, la India también es otro lugar en el cual la hija es entregada a cambio de bienes, ¿no? No importa que sea menor de edad, que tenga 8, 9, 10 años, no importa. Si tienes hija, mujer, lo que van a hacer es, en estos lugares, ofertarla, ¿no? Al mejor. Quien tiene más, por ejemplo, si tienes 5 vacas, 10 vacas, 15 vacas, lo van a dar a aquel que tiene 15 vacas. O si tiene 20 vacas, lo van a dar a aquel que tiene más ganado. En otras palabras, a sus hijas van a entregarlo, ¿no? Y ahí ha aparecido ahora las organizaciones de trata de personas también, ¿no? Lo venden. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Jovencitas, señoritas. Todo bien, profe. No, profesor. Bien, entonces ya hemos encontrado, hemos observado que es parte de Asia, sobre todo los países tercermundistas, también en Sudamérica ocurre esta situación. Lo que no ocurre en países donde la ley es más de entonces, es el problema. El problema es que la trata de personas se da en países subdesarrollados. La pregunta es, ¿por qué estas personas son vendidas, son tratadas de esta manera? ¿Por qué? ¿Qué se gana, no? Entonces se mueve una industria. Se mueve una industria tan grande como es la pornografía infantil. Uno. El otro es la trata de personas o la explotación sexual. Es una industria, ¿ya? Ese es el problema en sí, el problema de fondo. ¿Por qué se dan esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ahí, dentro de estas causas, de acuerdo al texto, tenemos, primero es las relaciones entre los elementos naturales, que dice aquellos que forman parte de la naturaleza que no es producido del hombre, y los elementos sociales, aquello creado y construido, modificado por el hombre. En un momento yo expliqué, ¿no? ¿Por qué existe pobreza en un país? Primero, es que este país no ha dado las condiciones para generar ingresos. Viven de sus recursos, ¿no? Obviamente, el Perú vive de sus recursos, ¿no? Nosotros tenemos cobre, tenemos pescado, tenemos oro, tenemos plata, tenemos madera, tenemos petróleo, tenemos gas. Bien, tenemos los recursos, pero estos recursos no han pasado por un proceso de industrialización. En otras palabras, no está generando eh, un ingreso adicional. Solamente se lo vende pues a que vengan o se invitan, ¿no? Dice, muy bien, China, Alemania, vengan, inviertan en el Perú, inviertan. Vengan con su capital, dice, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Vienen los países desarrollados y explotan nuestros recursos. ¿Estos recursos se quedan en el Perú o se lo llevan? ¿Qué dicen ustedes? Se lo llevan, profe. Claro, ustedes han visto ese tren, justamente el tren que hace unos 3 días una señorita fue atropellada. Ese tren, ¿qué cosa crees que lleva? Minerales, profesor. Minerales. Claro. ¿Y dónde se los lleva? A provincia. Para Las el minas, creo que, extranjero. O ¿verdad? sea, claro, van, ¿qué pasa? Llevan los recursos para extraer y traen los minerales. Yo he tenido la oportunidad de observar una vez los
los vagones, es como se les llama, los vagones del ferrocarril, lleno de minerales, lleno de minerales. Y estos minerales se los llevan a los países extranjeros, obviamente con la autorización de sus autoridades, ¿no? Y estos minerales van a regresar posteriormente ya culminados como productos terminados. Regresan como automóviles, regresan como relojes, regresan como celulares, regresan como equipos de sonido, como joyas, ¿ve? Entonces, se los llevan. ¿Cuánto ganamos nosotros por la extracción de estos minerales? Ganamos un 5%. Nada más. ¿Cuánto pagamos cuando regresan nuestros minerales convertidos en automóviles, maquinaria pesada, celulares, entre otros? Pagamos el 95%. Entonces, ¿cómo es posible que un país con tantos recursos pueda tener pues los ingresos para poder satisfacer la necesidad de su población? Obviamente su población va a ser pobre. Y cuando uno es pobre, cuando no podemos satisfacer las necesidades, obviamente pues que se van a aprovechar de la situación. ¿Quiénes se van a aprovechar? Organizaciones, como hemos visto en el caso de Bolivia, personas con mala fe van a hacer esta, simplificando, a trata de personas, ¿no? Entonces la pobreza es parte de ella, pero también es parte de ella las personas corruptas, las autoridades corruptas, parte de ella también. Entonces ahí está, ¿no? Esta es la relación con respecto a los elementos naturales, pero vamos también con respecto a los sujetos, a las personas. ¿Cómo se están formando? ¿Cuáles son los valores? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado también ahí, ¿no? La calidad de personas que nos rodea, que la calidad de personas que están viviendo acá. La vez pasada, yo lo hago un paréntesis, mi amigo se va a España, uno de mis mejores amigos. Yo soy poco de amigos, ¿ah? Tendré 3, 4 amigos de mi círculo, ¿no? Pero uno de mis amigos se ha ido a vivir a España, ¿no? Entonces regresa y me dice, hermano, te voy a llevar a vivir a España. Me dice. Pero te voy a explicar un poquito de la vida de España. Me dice, ¿no? Si bien es cierto, España no está dentro de los países top de Europa, todavía es considerado un país del segundo mundo, no está a la altura de Alemania, de Francia, de Inglaterra, no está a la altura, pero en la vida de Alemania, de España, es extraordinaria. Las personas se respetan, me comentan, ¿no? Hay un respeto total, hablan más de 2 idiomas, su educación es alta, el ingreso, que obviamente que no está a la par de Francia, ni de Italia, ni de Alemania, pero el ingreso es alto. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Justamente se debe también al nivel educativo que tienen las personas, ¿no? O sea, el nivel de humanos que se tiene en los países desarrollados. Entonces es importantísimo formar al humano como tal. Por ejemplo, la seguridad ciudadana. Tú vas acá, sales, pierdes tu billetera o se te cae la billetera. Adiós billetera, ¿no? Adiós todo lo que tienes. Vemos hasta hace 2 días, 3 días, ha encontrado un edificio lleno de autopartes, ¿no? Que se roban los carros. Entonces, ¿eso dónde ocurre? En un país subdesarrollado. ¿Tú crees que eso ocurre en Alemania? Les pregunto a ustedes, chicos. ¿Creen que ocurre en Alemania eso? ¿Encontrar un edificio con autopartes de carros robados? No, profesor. No ocurre, mis estimados estudiantes. Su celular, yo
El sábado pasado me fui a Chancay con mi familia, regresando en la noche. Mi hijita va adelante, mi hijita tiene 9 años, y observa toda la escena de robos celulares del carro, ¿no? Cómo el delincuente le quita el celular a una señorita de la combi y cómo se va con el premio. Y al final no era uno, eran como 8 delincuentes con sus botellas, con sus fierros que estaban en la parte de la carretera, asaltando a diestra y siniestra a todo aquel que pasaba. Y mi hijita se vuelve, ¿no? Y dice, papá, cierra la ventana, papá, dice, ¿no? Pum, seguro la ventana, nos van a robar, dice. Primera vez que ella ve una situación de esta naturaleza. Entonces yo tenía que explicarle, ¿no? Y lo digo, hijita, el Perú es uno de los países más inseguros que hay, a una alta inseguridad, pero esto no va a ocurrir si te vas a vivir a un país desarrollado. Pero para irte a vivir a un país desarrollado tienes que estudiar, tienes que educarte, tienes que hablar 2 idiomas, tienes que buscar las condiciones. ¿Ve? Entonces tenía que explicarlo que obviamente que en un país subdesarrollado se dan estas cosas. Hay delincuencia, hay trata de personas, hay corrupción, hay falta de respeto a la autoridad. Las autoridades, incluso los mismos policías te piden cupos, te piden plata, hay sicariato, hay todo eso. Entonces hay que ver también la calidad de personas que nos rodea, que rodea un país subdesarrollado. ¿Está claro ahí? Entonces la pregunta es, profesor, ¿siempre será así? Obviamente que hay personas buenas, ¿no? Pero no está ganando pues la delincuencia, no está ganando. Tú ya no puedes salir a la calle y encontrarte con estas situaciones, no estás ganando. De tal manera que ya se ha criolizado y creemos de que es normal esto, ¿no? Alguien te puede estar robando y nadie dice nada, ¿no? Te dejan que te roben, dejan que te lleven tus cosas, nadie dice nada, ni siquiera la autoridad ya tiene esta capacidad de poder detener. No podemos, no se sabe qué podemos hacer porque el incremento de la delincuencia ha aumentado, mis estimados estudiantes. Muy bien, vamos con el paso Profesor, 4. Sí, lo escucho. encima, yo estuve afuera, en Argentina, pero a pesar de eso, la gente se respeta. No es como acá. Acá la gente es muy metida, acá la gente es muy con malas vibras, te desea el mal. Muchas cosas malas veo acá y allá, estando afuera no ha pasado, no me ha pasado eso. Gracias por tu participación. Y aparte no solamente eso, tú, el grupo de amigos que tengas, nunca te abandonan. En cambio acá he visto cómo sus propios amigos le roban a sus amigos. Y no sé, es como, no hay respeto por nadie acá. Y Sí, sí, aparte el sí, desorden que sí. hay acá es horrible. Mucha Acá informalidad. tú tienes que vivir al otro para poder progresar o ser alguien más en la vida, como dicen. Gracias por tu Y es participación. feo, Sí, y sí, es sí, muy feo. sí, te Ni siquiera estamos entiendo. lejos como para decir, eh, estamos por, como usted dice, en Italia, España, que es gente que es mucho más civilizada. Es Ya. acá nomás, a 2, 3, 4 días de viaje o en horas en avión. No es tan lejos la diferencia que hay. Hasta te podría decir que en Chile también, Sí, un Chile poco también más más de respeto. ordenado, más ordenado. Y se hacen respetar entre ellos, se apoyan bastante, ¿no? Y entonces, Son eso muy limpios. es una crítica al peruano, ¿no? Que somos muy desunidos, muy desunidos. ¿Sabes en qué momento se une? Cuando hay Perdón que un le partido de interrumpa también, fútbol. profe. Sí, Allá hay sindicatos en Argentina y se hacen respetar. Cada sindicato de cada, ya sea camioneros, ya sea de construcción, ya sea médicos, profesores, hay sindicatos. Y se para el país. No es como acá que alguien sale y pum. O una de dos.
o se va diciendo que va a sacar un provecho para los trabajadores y eso, y al final nada, termina siendo colmillo esa persona y sigue explotando al resto. O sea, se vende o termina muerto también. ¿Qué puede Eso pasar, es lo no? que ocurre acá y ha pasado, ¿ah? Ha pasado en el caso de los docentes. Las huelgas muchas veces son vendidas por los líderes y obviamente que eso sí ocurre. Y eso es una gran crítica y observación a nuestra cultura peruana, a la cultura criolla. Eh, Nos falta esa unión de peruanos. Nos falta ese apoyo colectivo. Como le comentaba, solamente en un partido de fútbol he observado que se puede unir un peruano, pero más no. Cuando se trata de defender derechos, cuando se trata de defender de repente institucionalidades, no lo hacemos, ¿no? Cada uno está por su lado. Y eso se observa en las familias, eso se observa hasta en los pueblos, ¿no? Provengo de Huánuco, hay un pueblo muy pequeñito, entre centros poblados se están odiando, ¿no? Tienen sus mismos problemas y se están peleando. La vecina le da veneno a su gallina, el otro vecino le da veneno a su perro, ¿no? Toda una sarta de situaciones muy complejas y eso es por cultura, ¿no? Es ya por cultura, pero una mala cultura. Muy bien, gracias por su participación. La interrogante es ahora, ¿qué soluciones damos ante esta coyuntura? Y dentro de las soluciones es que nosotros los peruanos, para poder salir de esta situación extrema que es la pobreza, es que deberíamos hacer la repartición equitativa de los recursos que tiene el Estado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El Estado, por ejemplo, gana millones, ¿ah? El Estado tiene millones y millones. Por eso es que la corrupción tiene dinero. Entonces, ¿qué hacer con las personas que no tienen? Darle las oportunidades, darle un centro educativo, darle una buena universidad. Hoy en día, incluso la situación problemática son las universidades, mis estimados estudiantes, ¿ah? Por ejemplo, eh, como dice su compañero, en Argentina las universidades son abiertas. En Bolivia las universidades son abiertas. En Alemania las universidades son abiertas. ¿Abiertas a quién? Abiertas al público. En España, en Francia las universidades son abiertas. Perú es uno de los únicos países en el cual, por ejemplo, para postular a San Marcos, se presentan 80,000 para 5,000 vacantes. México se presentan 300,000 postulantes para 300,000 vacantes. Solamente México. ¿Por qué en el caso peruano se presentan 80,000 estudiantes para 5,000 vacantes? ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? La UNI igual. Lo que pasa que en el Perú tenemos universidades privadas. Entonces, si no se le da oportunidad en las universidades del Estado, tendrán que gastar su plata, lo poco que tienen. Pero eso no está bien. Yo creo que se tiene que masificar las oportunidades para que los demás peruanos puedan salir de esta situación pobreza, ¿no? Y otro también es que las oportunidades laborales no es tan amplio, ¿no? Es muy restringido en el caso peruano. Por ejemplo, para nombrarse una plaza de docente, yo he postulado al nombramiento y he pasado el nombramiento muchas veces. Casi todas las veces que he postulado para el nombramiento he pasado con un puntaje alto. Pero ¿dónde ha sido la restricción? Cuando tenía que postular con 7 profesores, ¿no? Obviamente debía haber podido, pero no me he presentado, por las mismas condiciones, ¿no? En el caso del nombramiento. En el caso de fiscales también he observado, en el caso peruano, fiscales. Miren, tantos problemas que tiene el Perú, pero ¿sabes cuántos fiscales tenemos? Tenemos 20,000 fiscales a nivel nacional.
20.000 fiscales a nivel nacional para resolver todos los problemas que tiene el Perú. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Y eso también es una crítica. Por eso es que para dar solución a un problema legal, ¿cuánto tiempo es? 5, 6, 7, 8, hasta 10, 15 años se tarda. La vida se va. Terminas viejo sin solucionar tus problemas. ¿Ve? Entonces, hay situaciones que deberíamos mejorar en los países como el caso del Perú. Para dar solución a esta situación del problema debería ser que es la pobreza, ¿no? Es el problema de la pobreza. Creo que deberíamos empezar abriendo las puertas de las universidades para dar mayor oportunidad a los jóvenes que quieren salir adelante. Sí, los escucho. ¿Alguna pregunta de ahí? De repente alguna, ¿No era que el presidente ahora, el que eligieron, iban a ayudar en algo en eso, creo? Uno de sus puntos que dio. Sí, justamente también. Yo no lo veo. Mire, yo también soy claro en eso, ¿no? Y gracias por la pregunta. Obviamente que tuvimos dos opciones. Teníamos Keiko y teníamos Pedro Castillo. Keiko está endeudada. Keiko está básicamente como si Keiko se va a la cárcel, van a ir a cobrarlo hasta la cárcel las grandes empresas, quienes han apoyado y han aportado millones y millones en la campaña de esta señora. En otras palabras, Keiko, si hubiera sido presidente del Perú, ya estaría empeñado a las grandes firmas. Y sería igual, sería incluso lo peor, más corrupción. Donde hay corrupción, se da mayor corrupción. Pero a Castillo le falta que se pongan los pantalones, como dice, ¿no? Realmente le falta incluso conocimiento de causa. Obviamente que si lo vacan, que ingrese una persona de repente con mejores condiciones académicas sería extraordinario. Porque necesitamos también un presidente que tenga los conocimientos y que tenga los pantalones para poner en jaque, claro, poner en jaque a la situación coyuntural que se está dando. Mucho problema y mucho favoritismo en algunos partidarios. Entonces, vamos a seguir yendo. Sí, aparte, este es un país con mucha materia prima. En Argentina, cuando estaba, era un país agroexportador. Y a pesar de eso, había muchas leyes, muchos impuestos y todo. En Argentina es uno de los países con más impuestos, creo. Demasiados. Hay impuestos hasta el sol, no sé si sabía. Es gracioso, pero sí. Sí, hay mucha situación. Más allá de todo eso, hay asignaciones, hay apoyos. O sea, la plata sigue corriendo. ¿Qué pasa? Al ser un país un poco muy social, toda esa plata se la deriva supuestamente al pueblo, en teoría. Pero no. Pero gran parte se quedan ellos. Pero sigue corriendo la plata, se la sigue dando al pueblo. En cambio, acá en Perú, recién aparecieron las asignaciones o sobre los bonos y eso. Pero un bono no te hace ni mucho ni menos, porque acá se mueve mucha más plata. Usted sabe lo que es el impuesto a quinta categoría, imagínense. Y acá en el país hay no una persona, muchísimas personas que están en la quinta economía categoría. de Argentina es No solamente más alta que la economía peruana. Por ejemplo, en el ranking está Brasil encabezando. Entre Chile y Colombia están parecidos. México está más arriba de Chile y Colombia, México, pero después de Brasil. Luego está en Colombia y Chile están paralelos, o sea, están encima. Perdón, después viene Argentina, la tercera economía en Latinoamérica. Latinoamérica, conjuntamente con México, es Argentina. Argentina, ¿no? Primero está Brasil, luego viene México, después viene Argentina. Chile y Colombia están casi empatados y luego viene Perú, ¿no? Perú está más abajo que de Chile
y de Colombia. Obviamente que la economía en Argentina está más alto, ¿no? Pero sí, como comentas, tienen más pagos de conceptos, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, la quinta categoría. Bien, miren, ya llegamos, wow, el tiempo como corre, el tiempo corre, corre demasiado rápido. Ahí tenemos las actividades, mis estimados estudiantes, y con esto terminamos este módulo, con esta clase terminamos este módulo. ¿Cuál es la tarea, profesor? Desde la actividad 1, ¿ya? ¿De qué página es? La actividad 1 que está en la página 87, ¿ya? Como es último módulo, vamos a ir con todas las actividades, ¿ya? Actividad 2, y vamos con también con todas las actividades, con la actividad 3, está bastante interesante, es bastante sencillo, todo lo que hemos observado en la parte superior nos pide pues que trabajemos, ¿ya? Bueno, la actividad 5, ¿ya? Lo vas a desarrollar hasta la actividad 7. A ver, vamos a ver cuál. Claro, la última actividad es la actividad 8. Pero yo te pido hasta que la actividad 7 desarrollarlo, ¿ya? La actividad 8 ya es voluntario, ¿ya? Hasta la actividad 7 sí es obligatorio. ¿Está bien ahí, chicos? Sí, profesor. Ya, la actividad 8 voluntario, hasta la actividad 7 eso me lo tienes que desarrollar para que puedas afianzar lo que hoy hemos venido conversando, ¿no? Y asimismo también ir conociendo no solamente lo que pasa en el Perú, sino también ir viendo lo que ocurre en el mundo. Porque el mundo es dinámico, ¿no? Está en constante cambio. ¿Quién sabe? Dentro de unos cuantos años, ustedes estarán pues por Europa, por Asia, pero tienen que ir conociendo las realidades que vive cada país. Mis Profe, estimados, sí, les escucho. el alumno Mario Palomino, Ya. que ya no está estudiando ahorita, él es mi cuñado. Él es Míralo. él es el hermano de mi pareja. Él se puso a estudiar porque me vio a mí también estudiando. Él tampoco había terminado secundaria. ¿Ya? Y él es mi mayor, él tiene 40 años. Sí, sí. ¿Ya? Pero ahorita él ya no está estudiando con nosotros porque él se fue a Estados Unidos hace un mes y ahorita ya está en Estados Unidos, él trabajando. Y él me cuenta también que allá sí es muy diferente a todo, ¿no? O sea, la vida allá es diferente, el estudio, todo lo que se relaciona a nosotros. Y se fue con toda su familia, se fue con su esposa y con sus 2 hijitos. Sí, yo les comento, por ejemplo, las actividades técnicas para los países desarrollados es muy respetado, ¿ah? Técnicas como que, por ejemplo, soldadura, carpintería, e incluso el hecho de sacar o tener un brevete y estar en una categoría elevada te va a generar bien. Por ejemplo, en Europa, alguien que maneja tráiler está ganando 3.500 euros, pues, en España nada más. ¿Eh? Él es soldador 6G y yo soy soldador 4G y él acá en Perú, como soldador 6G, él estaba ganando más de 5.000 soles. Ya. Ajá, y allá es lo mismo, dice, pero tú en sabes dólares, que ¿no? el dólar es mejor porque la semana pasada le envió $300 a su hermana, o sea, mi pareja, para que le mande los documentos de su hijita, para que su hijita estudie allá en Estados Unidos. Y $300 viene a ser casi como 1.200 soles, algo así. Claro, es más o menos así. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos estará ganando y eso trabajando a su hora, no haciendo sobre tiempo y nada más. Allá no hay horas extras, dice el profe. No hay horas extras. No hay horas. Ahí trabajas tu hora, nada más. Nada más tu hora. No existe eso de horas extras. Eso es lo bueno de las leyes. Las leyes se respetan ya en los países desarrollados. Como hablamos la vez pasada, ¿no? Acá, el buen chambero es que se queda más tiempo, ¿no? Pero allá la ley, la hora es la hora.
en su cumbre es tu hora, nadie esté tu hora de llegada, hora de salida. El resto desarrolla tus actividades. Bendiciones, mis estimados estudiantes. Sigan estudiando. Una recomendación, estudien inglés siempre, porque el inglés es lo que se habla en el mundo. Abrazos, desarrollen sus actividades, cualquier consulta por el WhatsApp. Cuídense, hasta pronto. Chao, chao. Profesor, le quería comentar. Sí, lo escucho. Como tengo el celular de mi prima, aparece Kimberly, pero yo soy Nahuel aquí. Ya, está bien, no te Escuché preocupes. que me No te robaron preocupes. por eso. No te preocupes. Ya, Gracias. Sí, justamente os veía ese dato. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, profe. Ya, Cuídese. profesor, chao. Buenas tardes, chicos. Gracias por la asistencia del día de hoy. Chao, profesorita.